El día comenzó como siempre lo hacía. Mi rutina era un mecanismo de relojería. Despertar temprano, prepararme para el viaje, navegar por el caos del tráfico matutino y aprovechar esos raros momentos de calma para tomar café en el coche antes del trabajo. No había mucho tiempo para indulgencias o desviaciones del ritmo habitual. La disciplina y la consistencia siempre habían sido mis pilares, tanto en el trabajo como en la vida. Por eso, cuando mi esposa Emily anunció que saldría con sus amigas esa noche, inicialmente no le di mucha importancia. Ella hacía esto a menudo, cada pocas semanas, una noche para relajarse, charlar y compartir historias con su grupo de amigas. No era nada fuera de lo común. Sin embargo, algo en su comportamiento llamó mi atención ese día. Emily se demoró más de lo habitual frente al espejo del dormitorio. Revisó cuidadosamente su guardarropa, probándose y descartando atuendo tras atuendo de una manera que parecía diferente. Normalmente, ella era práctica. Jeans, un suéter cómodo y sus zapatillas habituales eran sus básicos para salidas informales. Pero hoy eligió un vestido ajustado, una pieza elegante y oscura que no le había visto usar en años. No era solo el atuendo, sin embargo. Aplicó maquillaje meticulosamente, terminando con un tono audaz de lápiz labial rojo que destacaba como una señal de alerta. Su toque final fue un spritz de perfume, un aroma que reconocí como uno de los más caros, que usualmente reservaba para eventos formales. Nada de esto tenía sentido. No comenté de inmediato. En cambio, me quedé en silencio en la puerta, observándola mientras ajustaba su cabello una última vez. Ella notó mi mirada y sonrió brevemente, como para tranquilizarme, aunque no había expresado ninguna preocupación. No era mi naturaleza sacar conclusiones precipitadas o hacer una escena sin evidencia, así que simplemente tomé notas mentales. Una vez que bajó las escaleras, pregunté casualmente, ¿vas a salir con las chicas otra vez? ¿Cuál es el plan esta vez? Su respuesta llegó sin dudar. Vamos a ese restaurante ruidoso de la esquina. Liz está pasando por un mal momento. Acaba de separarse de su esposo, así que pensamos que sería bueno animarla. Ofreció más detalles de lo habitual, mencionando nombres, problemas específicos e incluso anécdotas sobre la situación de su amiga. Todo sonaba bastante plausible. Sin embargo, había algo demasiado ensayado en la forma en que lo dijo. No me sentó bien. Mientras se preparaba para irse, noté una caja pequeña en la encimera de la cocina. Estaba parcialmente abierta, revelando una elegante funda de cuero para teléfono con iniciales grabadas en la parte delantera, RB. Las iniciales no me eran familiares, y no había un contexto inmediato para ellas. ¿Era un regalo para alguien o algo completamente diferente? Decidí no preguntarle al respecto en ese momento. Si algo había aprendido a lo largo de los años, era que actuar impulsivamente a menudo llevaba a callejones sin salida. En cambio, cerré la caja y la dejé donde estaba. Emily se fue poco después, y pasé las siguientes horas siguiendo mi rutina vespertina habitual. Limpié la cocina, organicé algunos documentos y me puse al día con correos electrónicos. Pero mi mente seguía volviendo a las peculiaridades del día. El vestido, el lápiz labial, el perfume, y ahora esta misteriosa funda para teléfono. Cada detalle parecía una pieza de un rompecabezas que aún no entendía. Aún así, me recordé a mí mismo mantener los pies en la tierra. No era mi estilo sacar conclusiones basadas solo en presentimientos. Ella regresó tarde esa noche, con las mejillas ligeramente sonrojadas y el ánimo visiblemente elevado. Fue genial, dijo, relatando cómo habían pasado la noche riendo y compartiendo historias. Incluso me mostró algunas fotos de su teléfono, en las que aparecía Liz sonriendo radiantemente. En la superficie, todo parecía perfectamente normal, incluso tranquilizador. Pero entonces, cuando se inclinó para darme un beso de buenas noches, percibí un leve olor a algo que no encajaba. No era su perfume. Era un aroma distintivamente masculino, que permaneció lo suficiente como para que lo notara. Mantuve mi expresión neutral mientras preguntaba. Huele como si alguien en el restaurante llevara una colonia cara. ¿Alguna idea de quién? Emily rió ligeramente, desestimándolo. Oh, había un tipo sentado en la mesa de al lado. Estaba vestido de punta en blanco y supongo que quería que todos lo notaran. Ya sabes cómo son algunas personas. Su respuesta fue tranquila, confiada y perfectamente razonable. Pero cuanto más lo pensaba, más me parecía ensayada. No estaba mintiendo descaradamente, pero tampoco me estaba contando todo. A la mañana siguiente, mientras Emily estaba en la ducha,
su teléfono se iluminó en la mesita de noche. Una llamada perdida de un número desconocido apareció en la pantalla. No lo toqué. Hacerlo habría cruzado una línea que no estaba listo para cruzar, pero tomé nota mental del número. Cuando salió del baño, rápidamente tomó su teléfono y lo guardó en su bolso sin decir una palabra. Fue un pequeño gesto, pero no pasó desapercibido. Si había algo en lo que Emily destacaba, era en mantener la compostura. Rara vez dejaba algo al azar. Pasé el resto de la mañana reflexionando sobre la situación. Había demasiadas coincidencias acumulándose. Por sí solas, ninguna de estas señales habría parecido significativa. El esfuerzo inusual en su apariencia, las iniciales misteriosas, el olor a colonia y ahora este número desconocido. Pero juntas, pintaban un cuadro difícil de ignorar. Aún así, me abstuve de actuar. Si quería llegar a la verdad, necesitaba abordar esto con cuidado. Lo peor que podía hacer era confrontarla sin pruebas concretas. En cambio, me concentré en observar. Presté atención a cada interacción, cada cambio en su rutina y cada detalle aparentemente insignificante. No era paranoia, era preparación. Si algo estaba sucediendo, necesitaba entenderlo completamente antes de hacer mi movimiento. Emily era astuta, pero yo tenía años de disciplina y paciencia de mi lado. No dejaría que las emociones nublaran mi juicio o me apresuraran a cometer un error. Por ahora, jugué mi papel. Actué como si nada hubiera cambiado, manteniendo el ritmo constante de nuestras vidas diarias. Para cualquiera que mirara desde afuera, éramos la misma pareja de siempre, estable, confiable e inquebrantable. Pero por dentro, estaba reconstruyendo los fragmentos uno por uno. La verdad no siempre era obvia, pero tenía una forma de revelarse a aquellos lo suficientemente pacientes como para buscarla. Y yo no era nada sino paciente. En la superficie, todo parecía normal. Emily sonreía, reía y continuaba como si no hubiera una sola grieta en los cimientos. Pero yo sabía más. Los pequeños detalles contaban la verdadera historia, y apenas estaba comenzando a ver el contorno de lo que yacía debajo. Por ahora, me mantuve en silencio, observando, esperando. Las primeras grietas habían aparecido, y era solo cuestión de tiempo antes de que todo el cuadro se enfocara. A la mañana siguiente, Emily estaba inusualmente animada desde el momento en que se levantó de la cama. Sus movimientos eran rápidos y decididos, como si tuviera una docena de tareas que completar antes de salir de casa. Mientras yo estaba sentado en la mesa de la cocina con mi café, ella iba y venía entre las habitaciones, respondiendo mensajes en su teléfono, eligiendo ropa y preparándose para el día. Había una energía en ella que parecía ensayada, controlada, pero exagerada, como si quisiera que notara su tranquila eficiencia. En un momento, se detuvo en la puerta, sosteniendo una chaqueta cuidadosamente doblada sobre su brazo. «Voy a salir a mirar muebles con mi hermana», dijo. Su tono era casual, pero su mirada se detuvo en mí un segundo de más, evaluando mi reacción. Por fin encontró tiempo para tomárselo en serio, y no quiero decepcionarla. Asentí, tomando un sorbo medido de mi café. «Si necesitas, puedo llevarte», ofrecí, manteniendo mi voz firme. Mi agenda para el día era ligera y no tenía compromisos urgentes. Fue un gesto simple, uno que había ofrecido innumerables veces antes. Su respuesta llegó rápido, casi demasiado rápido. «Oh, no, no es necesario», dijo, sacudiendo la cabeza con una sonrisa cortés. «Tienes trabajo hoy, ¿verdad? Nos las arreglaremos solas». Ese fue su primer error. Ella sabía que mi día estaba relativamente libre, y aún así había enmarcado su excusa en torno a una agenda apretada que no existía. Fue un desliz, probablemente no intencional, pero me dijo algo. No estaba tan en control de la situación como parecía. No insistí en el asunto, simplemente asintiendo mientras ella continuaba. No había necesidad de ponerla en guardia tan temprano en el día. Emily se fue poco después, vestida con una falda ajustada y una blusa entallada. No era un atuendo llamativo, pero ciertamente no correspondía con el propósito de una salida a comprar muebles. Normalmente usaba ropa más casual y cómoda para recados como estos. Este atuendo, junto con su cabello cuidadosamente peinado y maquillaje sutil, pintaba un cuadro diferente, uno que no encajaba con su historia. Decidí no seguirla directamente. Ese no era mi estilo, y solo complicaría las cosas. En cambio, confié en la aplicación de rastreo que había instalado discretamente en su teléfono semanas antes. No era algo de lo que estuviera orgulloso, pero la experiencia me había enseñado la importancia de estar un paso adelante.
En 30 minutos, la aplicación confirmó lo que sospechaba. No estaba en una tienda de muebles. Su ubicación se registró en una parte exclusiva de la ciudad, un distrito conocido por sus restaurantes y boutiques de alta gama. Por un tiempo, simplemente monitoreé su ubicación, observando cómo permanecía fija en una dirección específica. Fue un movimiento calculado. Ir allí yo mismo habría arriesgado exponer mis intenciones. En cambio, esperé, permitiéndole terminar lo que estuviera haciendo. Cuando regresó a casa horas después, llevaba un folleto de una tienda de muebles en la mano, dejándolo caer casualmente en la encimera de la cocina. El movimiento parecía deliberado, como si quisiera establecer una narrativa antes de que pudiera hacer preguntas. ¿Cómo estuvo?, pregunté durante la cena, con un tono deliberadamente neutral. ¿Encontraron algo que les gustara? Su respuesta llegó con facilidad, como si la hubiera ensayado. Aún no. Mi hermana tenía una idea diferente en mente, así que tuvimos que visitar varios lugares. Mientras hablaba, hojeaba el folleto distraídamente, señalando algunos diseños como para respaldar su historia. Pero yo ya sabía la verdad. Su ubicación no había estado cerca de ninguna tienda de muebles. Estaba mintiendo, y aunque mantenía un aire de confianza, noté signos sutiles de tensión. Su voz era firme, pero había un leve filo en su tono, una agudeza que traicionaba su intento de mantenerse compuesta. Más tarde, mientras subía a cambiarse, noté su bolso en la mesa. Dentro, parcialmente escondido, había un recibo. No tomó mucho tiempo confirmar mis sospechas. El recibo era de un restaurante, uno ubicado en la misma área donde había estado su teléfono ese día. Más importante aún, la cuenta era para 2 personas. Los detalles eran claros. No fue una comida rápida, ni una parada casual para un café. Fue un almuerzo sentado para 2. No tomé el recibo, sabiendo que ella podría notar su ausencia. En cambio, tomé una foto con mi teléfono, asegurándome de tener un registro. Mientras miraba la imagen, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Su atuendo pulido, las excusas elaboradas, la historia fabricada sobre la compra de muebles. Todo apuntaba a algo que no quería que supiera. Pero había una verdad innegable. Ella había subestimado mi paciencia. Durante la cena esa noche, casualmente volví a sacar el tema, probando la fuerza de su historia. Mencionaste que pasaron por otra tienda, dije. ¿Había algún descuento que valiera la pena revisar? Su respuesta fue fluida, casi automática. Oh, había algunos, pero eran principalmente en artículos más antiguos, nada que nos gustara. No titubeó, pero noté que sus movimientos se volvieron ligeramente más rápidos mientras ordenaba la mesa, como si estuviera ansiosa por cambiar el enfoque. Su compostura era impresionante, pero no era inquebrantable. Para cuando se fue a la cama esa noche, tenía toda la evidencia que necesitaba para confirmar mis sospechas. El recibo, los datos de rastreo, las inconsistencias en su historia, eran suficientes para pintar un cuadro claro, pero no estaba listo para confrontarla aún. Actuar demasiado pronto solo le daría la oportunidad de reagruparse, de tejer una nueva red de explicaciones. En cambio, esperé, dejándola creer que estaba en control. Ahora el juego era mío para jugar. Tenía suficiente información para comenzar a tomar medidas, pero el momento lo era todo. Emily había sido cuidadosa, pero sus errores comenzaban a acumularse. Aún no se daba cuenta, pero yo tenía la ventaja. Todo lo que necesitaba era esperar el momento en que bajara la guardia. Por ahora, me mantuve callado, observando y planeando. Era solo el comienzo. Los últimos días habían sido un torbellino de observaciones, pequeños detalles que se negaban a alinearse. Al principio, consideré la posibilidad de que estuviera sobreanalizando, pero la frecuencia de los errores sutiles de Emily contaba una historia diferente. Ella era cautelosa, eso estaba claro, pero incluso la persona más cuidadosa puede cometer un desliz. Esto no se trataba de acusaciones salvajes o sospechas ciegas. Era un juego de ajedrez, uno en el que tenía que anticipar sus movimientos sin revelar mis propias intenciones. Tenía mis sospechas, pero las sospechas no eran suficientes. Necesitaba hechos. Esa tarde, llevé al señor Larson a un restaurante exclusivo para una de sus reuniones de negocios. Mi trabajo como su chofer a menudo me ponía en un segundo plano, pero eso no significaba que no estuviera prestando atención. Mientras esperaba afuera, noté un coche negro estacionarse cerca. Una mujer salió, e incluso desde la distancia, su figura y su andar eran inconfundibles. Era Emily, o al menos alguien que se parecía inquietantemente a ella. Llevaba una bolsa de compras de una marca específica,
y su paso era rápido, casi decidido. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la compostura. Sacar conclusiones precipitadas no me ayudaría aquí. Dejé el coche, asegurándolo detrás de mí, y me dirigí casualmente hacia la entrada por la que ella había desaparecido. Mi enfoque fue calculado. No iba a irrumpir ni a hacer una escena. En el mostrador de recepción, hice una pregunta sencilla e inofensiva sobre la reserva del señor Larson. La anfitriona me dirigió a una sala de comedor privada más adentro, y eché un vistazo a través de la puerta abierta. Emily no estaba allí. Por un breve momento, me pregunté si había imaginado todo el asunto. Pero al regresar a la entrada, mis ojos captaron la bolsa de marca que ella había estado sosteniendo antes. Era de una boutique exclusiva en el área, una que Emily había mencionado de pasada antes. De vuelta en el coche, luché con mis pensamientos. Que ella estuviera aquí no necesariamente significaba que algo sospechoso estuviera ocurriendo. Sin embargo, la secuencia de eventos se sentía demasiado precisa para descartarla. Mientras me acomodaba en el asiento del conductor, noté algo inusual bajo el asiento del señor Larson. Un pañuelo de mujer. Al recogerlo, vi que no era cualquier pañuelo. Estaba bordado con delicadas iniciales. E.B. Emily Brown. El leve aroma de su perfume caro permanecía en la tela, inconfundible y condenatorio. Lo miré por un largo momento antes de colocarlo cuidadosamente donde lo encontré, asegurándome de que nada pareciera alterado, pero no antes de tomar una foto de la evidencia. Mi mente se aceleró mientras conducía a Larson a casa más tarde ese día. ¿Podría ser una coincidencia? Era posible, pero improbable. La conexión de Emily con Larson nunca había cruzado por mi mente antes, pero ahora las piezas estaban cayendo en su lugar. En las últimas semanas, sus comentarios habían tomado un matiz extraño. Una observación en particular resonaba en mi cabeza. Tu esposa tiene un gusto excelente. Es una entusiasta del arte, ¿verdad? Lo había dicho casualmente, con un toque de sonrisa que no había considerado mucho en ese momento. Ahora parecía intencionado, casi deliberado. No tenía intención de confrontar a Larson al respecto. Era mi empleador, y él tenía todas las cartas en esa relación. Pero su comportamiento, junto con el pañuelo, apuntaba a algo innegable. Larson sabía más de lo que dejaba entrever, y su actitud presumida sugería que pensaba que tenía la ventaja. Bien, que lo pensara. Eso solo facilitaba que observara sin levantar sospechas. Esa noche, mientras Emily dormía, crucé una línea que había evitado hasta ahora. Su teléfono estaba en la mesita de noche, con la pantalla oscura. Lo tomé, consciente del riesgo de ser descubierto. Su contraseña no había cambiado. Seguía siendo nuestra fecha de boda, un detalle que ahora parecía casi burlón. Con manos firmes, desbloqueé el dispositivo y comencé a buscar. En sus mensajes, encontré lo que estaba buscando. Un hilo con un contacto llamado Michelle. Los mensajes en sí parecían ordinarios al principio, pero ciertas líneas destacaban, su significado apenas velado. Uno decía, todo está listo, no has sospechado nada. Otro decía, el viernes está listo, plan habitual, lugar habitual. El contexto era vago, pero el tono era inconfundible. Michelle no era una amiga, esto era una tapadera. Sabía lo suficiente como para reconocer que estos mensajes no eran sobre reuniones casuales o recados inofensivos. Tomé capturas de pantalla y me las envié a mi propio teléfono, asegurándome de tener un registro antes de colocar cuidadosamente el suyo donde lo encontré. A la mañana siguiente, Emily salió del baño con su energía habitual, pero había un destello de algo en sus ojos cuando miró su teléfono. Lo tomó rápidamente, sus movimientos un toque demasiado precisos, como si supiera que había estado cerca. Si sospechaba algo, no lo dijo. En cambio, guardó el teléfono en su bolso y se ocupó de la rutina matutina. Su silencio hablaba por sí solo. Ambos éramos conscientes de que algo había cambiado, pero ninguno de nosotros sería el primero en reconocerlo. La observé cuidadosamente, notando cada pequeño detalle, la leve tensión en su postura, la forma en que sus ojos evitaban encontrarse con los míos por demasiado tiempo. Ella estaba calculando su próximo movimiento, justo como yo estaba planeando el mío. El aire entre nosotros había cambiado. No era hostilidad ni conflicto abierto, pero el peso de las verdades no dichas pendía pesadamente. Sabía que Emily estaba empezando a juntar las piezas, tal vez no el alcance total de lo que yo sabía, pero lo suficiente como para sentir el peligro. Era inteligente, ingeniosa y confiada, pero yo también lo era.
Para cuando se fue ese día, sentí una extraña sensación de calma. La evidencia se acumulaba y sus defensas mostraban grietas, pero no estaba listo para confrontarla aún. Actuar prematuramente solo le daría la oportunidad de cubrir sus huellas, de inventar una nueva historia. El momento lo era todo, y no iba a apresurarme. Ella pensaba que estaba en control, pero este juego estaba lejos de terminar. Ambos estábamos jugando, y ambos conocíamos las apuestas. La pregunta no era si el juego terminaría, sino quién haría el próximo movimiento. La mañana comenzó como cualquier otra, pero mi mente estaba lejos de la rutina. Las piezas del engaño de Emily ya no eran fragmentos dispersos. Habían formado una imagen clara e innegable. Cada detalle que había reunido en los últimos días apuntaba a una conclusión. Ella estaba viviendo una doble vida. Su conexión con Larson era más que incidental, y ahora la única pregunta era hasta dónde llegaba. Ya no me interesaban las sospechas vagas. Necesitaba evidencia sólida. La oportunidad de descubrir la verdad se presentó cuando recibí mi asignación del día: llevar a Larson a un exclusivo club de campo para una reunión de negocios. El trayecto en sí fue tranquilo, hasta que Larson rompió el silencio con un comentario que inmediatamente puso mis sentidos en alerta. «¿Sabes, John?», dijo, con un tono casual pero deliberado. «Tu esposa es una mujer extraordinaria». Su mirada se encontró con la mía a través del retrovisor. Su sonrisa sutil pero inconfundible. Mi agarre en el volante se tensó, pero mantuve mi voz uniforme. «Sí, lo sé», respondí brevemente, sin ofrecer nada más. Él continuó, imperturbable. «Mujeres como ella merecen atención. Eres un hombre afortunado. Asumo que la apoyas en todo lo que hace». Sus palabras destilaban una provocación calculada. No estaba haciendo preguntas por curiosidad. Me estaba probando. No le di la satisfacción de una reacción. En cambio, asentí, enfocándome en la carretera. El juego de Larson era obvio, y no iba a caer en sus manos. Que pensara que tenía la ventaja. Tenía mis propios planes. Una vez que dejé a Larson en el club, aproveché la oportunidad para inspeccionar el coche. Bajo su asiento, encontré algo que confirmó mis peores temores: un recibo de una joyería de alta gama. La fecha de compra era de hace solo unos días, y el artículo listado era un reloj de lujo con un grabado personalizado para E. No había duda en mi mente de quién era E. Tomé una foto del recibo antes de devolverlo cuidadosamente a su lugar. Mi ira hervía bajo la superficie, pero sabía que necesitaba mantener la cabeza clara. Esa noche, mi determinación solo creció. Cada movimiento de Emily se había vuelto sospechoso, y su comportamiento reciente no dejaba espacio para la confianza. Cuando intenté acceder a su teléfono más tarde esa noche, descubrí que había cambiado su contraseña. Era un pequeño detalle, pero su significado era enorme. Ella sabía que la estaba observando. En lugar de sentirme disuadido, me sentí más resuelto que nunca. Sus intentos de cubrir sus huellas solo confirmaban que tenía algo que esconder. Tarde esa noche, le dije que estaría trabajando horas extras. Era una excusa plausible, una que no cuestionaría. Salí de la casa y conduje hasta un estacionamiento cerca de la dirección de un hotel que había visto en algunos documentos de Larson. No era una suposición, era un movimiento calculado. Si estaban reunidos, este era el lugar más probable. Mi presentimiento fue correcto. En el momento en que entré al vestíbulo del hotel, la vi. Emily estaba cerca de la entrada, sosteniendo una bolsa con el logotipo de la misma joyería del recibo. Estaba vestida impecablemente, su postura relajada mientras charlaba con Larson. Estaban cerca, demasiado cerca para ser meros conocidos. Mi mandíbula se tensó mientras observaba su interacción. No había ambigüedad en su lenguaje corporal. No estaban intentando ocultar su conexión, al menos no de nadie más que de mí. No me acerqué a ellos. Ese no era mi estilo, y no habría servido a mi propósito. En cambio, saqué mi teléfono y capturé el momento. Las fotos no eran solo evidencia, eran la prueba innegable de su traición. Mientras se dirigían a los ascensores, me quedé en las sombras, observando cómo las puertas se cerraban detrás de ellos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, no por dolor, sino por la ira cruda que corría por mí. Al salir al aire frío de la noche, sentí el peso de todo asentarse sobre mí. La prueba estaba allí, justo frente a mí, y aún así, la realidad de todo todavía se sentía surrealista. Emily no solo era infiel, era deliberada, calculada y sin remordimientos. Había construido una intrincada red de mentiras, pero ahora tenía todo lo que necesitaba para destruirla.
Cuando regresé a casa, la casa estaba en silencio. Emily ya estaba en la cama, acostada pacíficamente como si nada hubiera pasado. La vista de ella así, tan tranquila y compuesta, habría sido suficiente para engañar a cualquiera más. Pero no a mí. Ya no. Me quedé allí por un momento, mirándola, antes de dirigirme a mi oficina. Abrí mi computadora portátil y comencé a revisar todo lo que había reunido. Fotos de ella con Larson, capturas de pantalla de mensajes incriminatorios, recibos y marcas de tiempo. Todo estaba allí, un caso cuidadosamente construido que no dejaba espacio para la negación. Podría haberla confrontado entonces y allí, pero no era el momento adecuado. Esto no se trataba solo de probar su culpa, se trataba de asegurarme de que no hubiera escapatoria, ninguna forma de que ella pudiera girar la narrativa a su favor. El siguiente paso era claro. Comencé a investigar abogados de divorcio, reduciendo mis opciones a aquellos con experiencia en manejar casos que involucran infidelidad y activos de alto valor. No iba a dejar que se fuera sin consecuencias. Esto no era sobre venganza, era sobre justicia, sobre tomar control de una situación que ella pensó que podía manipular. Emily no tenía idea de que la marea había cambiado. Todavía creía que tenía la ventaja, que sus secretos estaban a salvo, pero estaba equivocada. Tenía toda la evidencia que necesitaba y ahora era solo cuestión de tiempo. El juego había terminado. Ella simplemente no lo sabía aún. Esa noche, mientras la casa yacía en silencio, sentí una calma inquietante asentarse sobre mí. Las piezas estaban todas en su lugar y el resultado era inevitable. Emily pensaba que aún estaba en control, pero no se daba cuenta de que el verdadero poder ahora era mío. El juego había terminado, pero me aseguraría de que la victoria fuera mía. Sentado en la oficina del abogado, sentí el peso de las últimas semanas presionándome. Esto no era solo sobre un divorcio o dividir activos. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado ordinario. Quería más. Retribución por la traición, la humillación y la sonrisa burlona que Larson había llevado mientras jugaba conmigo. Mi abogado escuchó cuidadosamente mientras exponía mis pensamientos. «Tengo un as bajo la manga», le dije. «Larson habla demasiado en mi coche. Necesito que esas conversaciones sean documentadas». El abogado levantó una ceja, pero no discutió. «Si tienes algo sustancial, podría ser pivotal. Solo asegúrate de que tus acciones permanezcan dentro de los límites legales». Asentí, ya formulando mi plan. A lo largo de los años, Larson había dejado que su arrogancia se filtrara de innumerables maneras. Me trataba como parte del escenario, jactándose libremente de acuerdos y maniobras que eran todo menos limpias. Había oído hablar de compañías fantasma, evasión de impuestos y asociaciones turbias. Todo estaba allí, enterrado en el ruido de sus monólogos autocomplacientes. No tenía idea de que había estado catalogando esos detalles, esperando el día en que podrían ser útiles. De vuelta en casa, comencé a compilar todo lo que podía recordar. Listé nombres, fechas y palabras clave. Cualquier detalle que pudiera llevarme a evidencia sólida. Un recuerdo destacaba. Larson alardeando sobre una transacción significativa canalizada a través de una compañía registrada a nombre de su hermano. Había reído sobre lo fácil que era manipular el papeleo. Otra vez, mencionó casualmente haber comprado una villa en el extranjero, escondida bajo el nombre de un supuesto socio de negocios. En ese entonces, sonaba como charla ociosa. Ahora se sentía como los hilos de una red mucho más grande. Contacté a alguien que podría llenar los vacíos. Un ex colega de Larson que había dejado la compañía en circunstancias tensas. El hombre estaba amargado, claramente aún alimentando rencores contra su antiguo jefe. Cuando mencioné los tratos turbios de Larson, no se contuvo. Siempre trabaja a través de intermediarios, explicó el hombre. Nunca firma nada él mismo y guarda notas meticulosas en un cuaderno que lleva a todas partes. Esto era el avance que necesitaba. Aunque el hombre no podía proporcionar evidencia directa, sus conocimientos me dieron un punto de partida. Me advirtió que tuviera cuidado. Si tienes algo sobre él, manténlo cerca, pero si buscas más, revisa su coche o su oficina. Es descuidado con los papeles que no debería dejar por ahí. La próxima vez que llevé a Larson, aproveché la oportunidad. Mientras él estaba en una reunión, busqué en el coche con precisión metódica. En la guantera, encontré lo que estaba buscando, un montón de documentos antiguos dejados descuidadamente. Entre ellos había registros de transferencias bancarias que lo vinculaban claramente a una cuenta offshore.
Las sumas involucradas eran asombrosas, y los nombres listados eran desconocidos, probablemente alias o compañías fachada. Fotografié todo y devolví los papeles exactamente como los había encontrado. De vuelta en casa, estudié las imágenes en detalle. Los registros no eran solo evidencia de mala conducta financiera, eran una mina de oro potencial. Mostraban patrones de pagos que podían rastrearse hasta esquemas más grandes. Pero sabía que esto no era suficiente para confrontar a Larson o usar la información de manera efectiva. Necesitaba corroboración de una fuente más confiable. Contacté a un investigador privado del que había oído hablar a través de conocidos mutuos. Su reputación por discreción y resultados lo convertía en el aliado perfecto. Tras una breve discusión, acordó investigar más a fondo los tratos offshore de Larson, por un precio, por supuesto. La espera fue angustiosa, pero unos días después, entregó resultados. La compañía vinculada a Larson estaba efectivamente involucrada en actividades fraudulentas, con transacciones que podrían atraparlo si se exponían. El rompecabezas estaba casi completo. La arrogancia de Larson lo había cegado ante los riesgos de su propio descuido. Ahora tenía documentos, registros financieros y evidencia corroborativa de un investigador profesional. Era más que suficiente para arrinconarlo. No tendría más opción que guardar silencio si usaba esto en su contra. Ir a la policía o buscar represalias legales solo atraería atención a sus crímenes, y no arriesgaría eso. Pero no estaba satisfecho aún. Esto era más que solo aprovechar a Larson. Se trataba de desmantelar la fachada que él y Emily habían construido juntos. Mi próximo movimiento tenía que ser preciso, calculado y devastador. Necesitaba asegurarme de que cuando la verdad saliera a la luz, no dejara espacio para la recuperación. Mientras revisaba la evidencia, el peso de mis acciones no me afectaba. Larson y Emily habían jugado su juego sin remordimientos, y ahora era mi turno. No estaba interesado en medias tintas ni compromisos. Quería el tipo de cierre que no dejara dudas persistentes, ni cabos sueltos. Por ahora, Larson no sabía la tormenta que se avecinaba. Para él, yo seguía siendo solo el observador silencioso, el chofer invisible que se mezclaba en el fondo. Ese fue su error, subestimarme, y era un error que no tendría la oportunidad de cometer 2 veces. Para cuando cerré mi computadora portátil esa noche, sentí una determinación tranquila asentarse sobre mí. Tenía el poder de destruir su reputación, su negocio y exponer la verdad. La evidencia en mi posesión no era solo una ventaja, era un arma. Larson no tenía idea de lo que se avecinaba, pero aún no había terminado. La parte más satisfactoria de este juego aún estaba por venir. El día comenzó como cualquier otro, conmigo sentado al volante, esperando a Larson fuera de su edificio de oficinas. La rutina se sentía monótona en la superficie, pero debajo, la tensión hervía. Los eventos de las últimas semanas habían agudizado mis sentidos a cada detalle, cada matiz. Cuando Larson finalmente salió, estaba al teléfono, su voz más alta de lo habitual, casi teatral. Se sentía deliberado, como si quisiera que escuchara cada palabra. «Ella conoce el arreglo», dijo Larson con una risa burlona. «Chica lista, pero mientras haga su parte, no me importa». Su tono era presumido, despectivo y lleno de seguridad en sí mismo. Apreté el volante un poco más fuerte, obligándome a mantener la calma. No era la primera vez que Larson hablaba así, pero hoy golpeó diferente. Luego vino el golpe final. «Necesito ser cuidadoso, mi esposa está empezando a notar cosas», añadió casualmente antes de terminar la llamada. Esa sola línea fue suficiente para confirmar lo que había sospechado todo el tiempo. El engaño de Larson no se limitaba a su vida profesional. Mi mente se aceleró, pero mantuve mi rostro neutral. Reaccionar ahora solo le daría la ventaja. Apenas tuve tiempo de procesar cuando Emily apareció de la nada. Caminó hacia el coche con la misma confianza que una vez admiré, pero que ahora veía como calculada. Sin dudar, se deslizó en el asiento trasero junto a Larson, se inclinó y lo besó en la mejilla. «Hola, cariño», dijo, su voz enfermizamente dulce. La vista me golpeó como un puñetazo en el pecho, pero me negué a dejarlo notar. Larson sonrió y me miró a través del retrovisor. «Ya lo has descubierto, ¿verdad, John?», dijo, su voz goteando con descendencia. «Has sido nuestro pequeño testigo silencioso todo este tiempo. No te importa, ¿verdad?». Emily rió ligeramente, su tono casi burlón. «Por supuesto que no. Necesita este trabajo, ¿verdad?», añadió, sus palabras cortando el aire como una cuchilla. Encontré la mirada de Larson en el retrovisor,
mi expresión calma e ilegible. Por supuesto que no, respondí, mi voz firme. Este trabajo es importante para mí. Tengo cuentas que pagar, después de todo. Rieron, ajenos a la tormenta que se gestaba dentro de mí. Mientras desviaban su atención el uno al otro, comencé a conducir, pero no hacia el destino previsto. Mi ruta cambió sutilmente, dirigiéndonos hacia las afueras de la ciudad, donde yacía un viejo depósito de chatarra abandonado. Era un lugar que conocía bien, un lugar donde una vez trabajé en mi primer coche, cuando la vida era más simple. Ninguno de los dos notó el cambio. Estaban demasiado absortos en su conversación, demasiado confiados en su creencia de que yo era un observador pasivo. Para cuando el coche se detuvo, su risa se desvaneció mientras miraban a su alrededor, confundidos. «¿Qué demonios es esto?», exigió Larson, su voz rompiendo el silencio. «¿Por qué estamos aquí?». No respondí. En cambio, salí del coche y caminé hacia el lado del pasajero, abriendo la puerta trasera. Agarré a Larson primero, sacándolo con una fuerza que lo tomó desprevenido. Sus protestas fueron inmediatas, pero cayeron en oídos sordos. Luego saqué a Emily, su expresión atónita apenas registrando la calma en mis movimientos. La calma exterior ocultaba la tormenta interior. El motor del coche zumbaba suavemente mientras activaba la trituradora cercana. El chirrido del metal resonó en el aire, un sonido amenazante que ahogó sus gritos. Me quedé en silencio mientras el coche se acercaba a la máquina, su destino sellado. Cuando los brazos trituradores se cerraron, el estruendo de la destrucción fue ensordecedor. Fue un final simbólico, borrando las mentiras y la traición que habían echado raíces en mi vida. La voz de Larson se alzó en pánico. «¿Estás loco? ¿Te das cuenta de lo que has hecho?». Me volví hacia él, mi mirada fría. «Sé exactamente lo que he hecho, y ahora vas a escuchar con atención». Mi voz era firme, controlada, mientras delineaba su futuro. «Sé todo sobre tus cuentas offshore, tus compañías falsas, tus tratos ilegales. Si dices una palabra de esto a alguien, policía, abogados, cualquiera, me aseguraré de que lo pierdas todo. Irás a prisión y nadie te salvará». Larson se desplomó de rodillas, su arrogancia reemplazada por desesperación. «Por favor, podemos llegar a un acuerdo», balbuceó. Lo ignoré, dirigiendo mi atención a Emily. Ella estaba congelada, con lágrimas corriendo por su rostro, una sombra de la mujer que una vez conocí. «Hemos terminado», dije rotundamente. «No eres nada para mí ahora. Considérate borrada de mi vida». Ella intentó hablar, pero no esperé a escuchar. Dándome la vuelta, los dejé allí en el depósito de chatarra, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose a su alrededor. El peso que había llevado durante semanas comenzó a levantarse, reemplazado por una claridad fría y resuelta. Mientras me alejaba, no sentí alegría, ni alivio, solo una determinación tranquila e inquebrantable. El capítulo estaba cerrado, y mi camino hacia adelante era claro. Sabía lo que tenía que hacer, empezar de nuevo, libre de aquellos que me habían traicionado. Pero el camino por delante me llevaría a través del divorcio y los tribunales. El proceso de divorcio comenzó el día después del incidente en el depósito de chatarra. No perdí tiempo, mi resolución era firme, y sabía que Emily y Larson intentarían manipular la situación. Pero esta vez, estaba varios pasos adelante. La cámara del salpicadero de mi coche lo había capturado todo. Sus conversaciones burlonas, su desprecio abierto y sus admisiones descaradas. El audio y el video eran mis cartas de triunfo, y no tenía miedo de usarlas. A la mañana siguiente, presenté la solicitud de divorcio. No hubo advertencias ni confrontaciones emocionales, solo una acción fría y calculada. Cuando Emily recibió los documentos, su reacción fue exactamente lo que esperaba. Irrumpió en la casa, exigiendo explicaciones, gritando acusaciones. Permanecí tranquilo, enfrentando su ira con indiferencia. «Esta es tu elección», dije simplemente. «Ahora estoy haciendo la mía». Su furia rápidamente se transformó en astucia cuando se dio cuenta de las implicaciones financieras. Perder el matrimonio significaba perder la comodidad y la estabilidad que había dado por sentado. Decidida a contraatacar, contrató a uno de los abogados de divorcio más agresivos de la ciudad. Lanzó una campaña de difamación, pintándome como un esposo controlador e insensible. Sus mentiras escalaron a afirmaciones de abuso emocional, incluso acusaciones fabricadas de amenazas y agresión. Era una estrategia sucia y desleal, pero lo había anticipado. Sabía la verdad, y más importante aún,
Tenía la evidencia para respaldarla. Al mismo tiempo, dirigí mi atención a Larson. Compilé todo lo que tenía: las grabaciones de la cámara del salpicadero, los documentos financieros que había descubierto y los recibos incriminatorios. Lo entregué todo a la policía y a las autoridades fiscales, asegurándome de que pasara por los canales adecuados. El imperio de Larson, construido sobre fraude y engaño, comenzó a desmoronarse casi de inmediato. En cuestión de días, las autoridades lo arrestaron y su rostro estaba en todos los medios de comunicación, mientras sus esquemas ilegales eran expuestos. La compañía que había construido colapsó bajo el peso del escándalo público y su reputación quedó destrozada. La situación de Emily se deterioró junto con la de Larson. Sin él para apoyarla, se quedó luchando. Su fachada, una vez compuesta, se quebró mientras la realidad de sus elecciones se volvía innegable. Pero incluso entonces se negó a asumir la responsabilidad. En la corte, jugó a la víctima, intentando desviar la culpa y presentarse como una mujer agraviada. Su actuación fue pulida, pero no fue suficiente. Las grabaciones que proporcioné hablaron más alto que sus lágrimas ensayadas. La sala del tribunal estaba en silencio mientras el juez escuchaba el audio condenatorio. La voz de Emily, llena de desprecio y burla, resonó en la sala. Sus propias palabras la traicionaron, exponiendo la extensión de su traición y engaño. No había espacio para la duda. Sus mentiras se desmoronaron bajo el peso de una prueba innegable. Para cuando terminaron las grabaciones, incluso su abogado parecía derrotado. Cuando llegó el momento de dividir nuestros activos, hice mi movimiento final. Presenté la evidencia de su infidelidad, su manipulación y sus intentos de ocultar la verdad. Mi abogado argumentó que sus acciones habían violado el principio fundamental de nuestro matrimonio, dejándola sin base moral o legal para reclamar nada. El tribunal estuvo de acuerdo. La casa, el coche, los ahorros, todo se quedó conmigo. Emily se quedó con nada, ni siquiera una parte de las costas legales, que se le ordenó pagar en su totalidad. Tras el fallo final, Emily intentó suplicarme una última vez. Esperó fuera del tribunal, su postura desesperada, su tono más suave de lo que había oído en años. Rogó por una segunda oportunidad, insistiendo en que todo había sido un error, que podía cambiar. Escuché sin interrumpir, observando cómo su rostro se retorcía con el esfuerzo de fingir remordimiento. Cuando terminó, la miré a los ojos y dije: «Destruiste todo lo que construimos. Ahora vivirás con las consecuencias». Se fue sin decir otra palabra. La observé alejarse, su figura encogiéndose en la distancia hasta que desapareció por completo. No había triunfo en su partida, ni sentido de victoria, solo la fría satisfacción de saber que había tomado el control de mi vida nuevamente. En los días que siguieron, trabajé para reconstruir. La casa se sentía más tranquila, más vacía, pero era mía otra vez. Limpié cada rastro de su presencia, cada acto de eliminación, un pequeño paso hacia la recuperación de lo que había perdido. No fue fácil, y las cicatrices de la traición permanecían, pero me negué a dejar que me definieran. El circo mediático en torno a la caída de Larson proporcionó una extraña sensación de cierre. Verlo deshonrado e impotente me recordó que la justicia tiene una forma de alcanzar incluso a los más arrogantes. Su riqueza e influencia lo habían protegido durante años, pero ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones solo. El destino de Emily fue menos público, pero no menos seguro. Sin un sistema de apoyo y con una reputación manchada, se desvaneció en la oscuridad. La mujer que una vez se enorgullecía de su posición social, se quedó con nada más que las consecuencias de sus elecciones. No seguí la pista de su vida después de eso. Ya no era mi preocupación. Por primera vez en meses, sentí una sensación de paz. Mi vida había sido destrozada, pero había emergido del naufragio más fuerte, más resuelto. El dolor y la traición eran innegables, pero ya no me controlaban. Había enfrentado lo peor y había salido del otro lado, listo para empezar de nuevo. Y aunque mi vida yacía en ruinas, sabía una cosa con certeza: la reconstruiría, esta vez libre de mentiras y traiciones.